Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy muy emocionada de estar compartiendo con ustedes esta charla y bueno, el panel que vamos a tener más adelante en el marco de la conmemoración del Día del Labio y Paladar Hendido. En esta ocasión, pues todavía me hace más feliz el que le estamos dando un peso importante a la parte psicosocial, que sabemos que es un área donde es bien importante que sea trabajada porque de allí van a derivarse el éxito en el tratamiento de todas las otras áreas. Entonces, bueno, les voy a platicar acerca del labio y paladar hendido y el desarrollo psicosocial en los adolescentes. Estoy muy feliz de ver aquí a muchos adolescentes, entonces espero que se sientan identificados y a lo mejor que más adelante también podamos aportar algunas sugerencias. Bueno, eh, para las personas que no están tan empapadas, quizá también desde casita, en el que es el labio paladar hendido, pues ya el doctor Alejandro les comentaba algo, hacemos algo como para reforzar y bueno, sabemos que es una malformación craneofacial congénita y que se focaliza principalmente en el labio superior, la premaxila y el paladar duro en el piso de las fosas nasales y cuya afección se manifiesta a través de síntomas característicos que afectan los mecanismos respiratorios, articulatorios, la audición y la voz. Su incidencia, pues que también ya lo hablaban previamente, pero bueno, es 1 por cada 700 nacidos vivos. En México, 1 por cada 850 nacidos vivos. Y la fisura, que es labial y palatina, se presenta más en hombres y la fisura palatina se presenta más en mujeres. Acerca de la etiología, que también ya se mencionó, bueno, nada más decir que por una parte pueden ser factores genéticos y por otra factores ambientales o extrínsecos. Y bueno, les quiero hablar ya en forma de la parte del área de psicosocial y vamos a tratar de enfocarnos mucho en lo que es la autoestima. Y para esto les quiero comentar que la autoestima no es algo que surja de la nada, que ustedes siendo adolescentes ya mágicamente puedan tener una autoestima elevada, sino que es algo que se va a iniciar desde que su mamá quizá estuvo embarazada, desde que nacieron, desde los primeros 2 años de vida que son fundamentales para el desarrollo de la personalidad en el ser humano. Entonces, bueno, algo clave aquí es el apego que la mamá, generalmente es la mamá, en ocasiones pues algún otro cuidador cuando mamá no está presente. Entonces el apego es ese proceso vital que tiene cualquier persona con ese cuidador principalmente la madre, y que se desarrolla desde el embarazo hasta la muerte. Es decir, es un lazo que no se va a romper, es un lazo que no es que a veces esté y a veces no esté, no es como que, ay, quiero mucho a esta persona y es mi figura de apego, no, su figura de apego es esa persona en la cual ustedes se pueden apoyar y saben que va a estar allí con ustedes para siempre, ¿no? Desde que nacieron hasta que ya no esté alguno de los dos. Entonces, ¿qué implica? Pues implica protección y regulación. Es la persona con el cual el bebé, y eso es lo que nosotros pues desde la terapia podemos observar, es la persona con la cual el bebé se calma, con la cual el bebé se regula. Y bueno, el desarrollar un apego seguro entonces va a ser algo que fortalezca a esa personita conforme vaya creciendo en las diferentes etapas de su vida. ¿Qué pasa cuando no se desarrolla ese apego seguro? Tenemos varios tipos de apego que, bueno, no se los voy a especificar aquí, llevaríamos demasiado tiempo, pero les voy a explicar qué es lo que pasa ya en esta etapa adolescente cuando no se desarrolló ese apego, ¿no? Entonces, en el apego que es como mamás que tienden a ser sobreprotectoras, que se llama apego inseguro ambivalente, que sobreestimulan a sus bebés, que están todo el tiempo encima de ellos. ¿Qué puede pasar cuando nosotros crecemos y cuando somos adolescentes? Bueno, aquí son personas que a lo mejor estamos buscando desesperadamente tener una figura, vamos a quien querer, ser aceptado, que necesitamos altos niveles de intimidad, que tenemos una autoimagen poco positiva, son personas que a lo mejor como durante su etapa bebé y durante su niñez fueron sobreprotegidas, en esta etapa
tendemos a ser inseguras porque necesitamos a esa persona que nos resuelva las situaciones como cuando éramos niños, porque quizá no nos enseñaron a resolverlo. Entonces, bueno, también son personas que tienen alto nivel de expresividad, que a lo mejor ustedes pueden ver como que exageran las cosas, ¿no? Como que no corresponde el hecho con la emoción de cómo reaccionó y que pueden ser impulsivas en sus relaciones. Entonces son indicadores que pueden suceder en la adolescencia. Cuando una mamá, desde que nace el bebé, es una mamá que a lo mejor siente cierto rechazo, que a veces sucede, ¿no? Y que no estamos aquí para juzgar a nadie, porque cada quien tiene su historia de vida, y que tienden a tener este apego que se llama evitativo, que a lo mejor son más distantes, que a lo mejor no quieren tanto cargar a su bebé, que lo rechazan o que no lo quieren ver, que no le hablan. ¿Qué pasa con ese bebé? Pues que va creciendo en la etapa adolescente, va a tener como un apego que se basa en la amenaza, que va a parecer como que son independientes, pero exageradamente, y es una independencia quizá fingida, y que evita relaciones estrechas, ¿no? Como que yo puedo solo y no necesito de nadie. Y bueno, ya cuando hay un apego de tipo desorganizado, en el cual hay negligencias, abuso, golpes, etcétera, pues aquí ya hay como otro tipo de traumas, en el cual esa persona va a tener mucha dificultad para confiar en el otro, va a sentirse indigno de los demás, no se va a sentir merecedor de amor, ¿no? Yo siempre les digo que es bien importante que nosotros como papás les demos afecto a nuestros hijos, que nos aseguremos que ellos se sientan amados, porque quizá yo como mamá o como papá lo sé, pero no sé si mi hijo lo sabe. El hecho de que mi hijo se sienta amado va a ser fundamental para que él se sienta merecedor de amor en su vida, ¿no? Si mi mamá o mi papá, que son las personas que me debían dar todo el amor del mundo, no me lo dieron, entonces ¿quién me lo va a dar? Entonces, bueno, por ahí les dejo eso. Les voy a hablar un poquito como de cuáles son los retos de un adolescente. Ustedes que están, veo aquí bastantes caritas de adolescentes, entonces, ¿cuáles son los retos que se espera que ustedes cumplan? Y tienen un papel como bien fuerte, porque ahorita están en un proceso entre que son niños y entonces van creciendo y se van preparando para ser adultos, y entonces de repente viene como mucha presión y viene como el estar buscando mi identidad y no sé, a veces no es tan fácil, ¿no? Los retos aquí pues son empezar a diseñar una imagen de la persona futura que quieren ser, también empezar a pensar en sus propios propósitos y roles en la sociedad. Aquí es cuando también definen qué carrera quieren estudiar, a qué se quieren dedicar, empiezan a solidificar su identidad única y también la identidad sexual, que es algo como sumamente importante, a veces como que se va definiendo desde más pequeñitos, pero bueno, es justo en esa etapa donde queda completamente definida. Y les voy a hablar ahora de algunos indicadores de la adolescencia, es decir, que yo como papá, como mamá o como persona que no soy un adolescente puedo observar en él a nivel emocional. Bueno, aparte de la búsqueda de identidad que ya se los mencionaba, pues que es bien importante aquí la relación con sus pares, o sea, con chicos de su edad, en la secundaria, en la prepa, a veces se convierten como casi en su familia, ¿no? Y dejamos de lado un poquito a los padres, a la familia, están muy centrados en sí mismos, a veces pueden experimentar soledad y aislamiento. Los cambios en la forma de demostrar afecto también es bien importante aquí. Bueno, ya sabrán que luego nos da vergüenza a lo mejor que mi papá o mi mamá me dé un beso delante de mis compañeros de la escuela, pero ojo aquí, el hecho de que vayamos creciendo no significa que necesitemos menos afecto del que yo necesitaba cuando era niño. A veces las personas adultas como que vamos dejando de demostrar ese afecto, pues porque va creciendo, lo vamos viendo grande y se va dando, pero no necesitan menos afecto, no necesitan que les demostremos menos afecto, y eso es importante tomar en cuenta. Lo vamos a hacer quizá cuando quieran, no delante de sus compañeros, no lo vamos a avergonzar, pero bueno, especificar esa parte. Las emociones se viven intensamente y hay de repente como cambios bruscos también de emociones. Podemos pasar de estar alegres a estar enojados, a estar tristes en un 2x3 y de una manera muy intensa. Bueno, hasta aquí les he hablado acerca de la adolescencia como a nivel general. Les quiero platicar entonces ahora acerca de los retos que un adolescente enfrenta, pero siendo un paciente o una personita que nació con labio y paladar hendido.
¿sí? Y aquí, bueno, vamos a hablar primero de estas experiencias de estigmatización. A veces son personas que son señaladas, no solo por sus compañeros, a veces incluso por sus propios profesores, que no están tan empapados de qué significa esto, que quizá por tener un problema de lenguaje son etiquetados o dicen, no, pues no sabe leer porque habla como, escribe como habla, que comúnmente se da, ¿no? Entonces son pacientes que son muchas veces señalados y muchas veces violentados en todas las formas. Hay dificultades en la comunicación. Sucede mucho, bueno, a mí me pasa bastante y por ahí también incluso me comentan los papás, que cuando mi hijo o mi hija me dice algo o se lo dicen a otras personas, tiende a suceder que le preguntan, ¿qué dijiste? Y entonces él tiene que repetirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo repite una vez más y entonces otra vez le vuelve a preguntar y dice, no, nada, ¿no? Ya no le quiero decir porque me enojé, porque me sentí mal, entonces mejor no me expreso. Aquí entonces, además de esta situación en la cual tenemos un problema del habla, no solamente se vuelve articulatorio, sino también una parte emocional que influya en que yo no me quiera comunicar, y eso a su vez, muchas de las veces, tiene un impacto en la socialización que yo tenga con mis compañeros. Por eso tienden en muchas ocasiones a ser personitas que se aíslan, que no se acercan tanto, ¿no? O que si quizá hicieron un intento por acercarse a algún compañerito y no quisieron estar con ellos o hicieron alguna actitud de tipo despectiva para él, pues mejor se alejan y entonces el aprendizaje para él fue, no, pues nadie me va a aceptar y entonces se mantienen alejados, ¿no? Otro punto es la percepción y conductas de los otros hacia ellos puede impactar en su autoconfianza. Y bueno, la adolescencia es una etapa en la cual la autoimagen es sumamente importante. El cómo me veo yo y también el cómo me veo hacia los demás, cómo me ven los demás, ¿no? Entonces, el hecho de que los otros, cómo me ven, para mí es importante. Aquí sucedió algo bien fuerte cuando fue la pandemia, no sé si acá en Estado de México, en Ciudad de México también sucedió, en otros lugares, yo lo vi en Aguascalientes bastante. El hecho de usar el cubrebocas para ellos fue una solución. Para ellos la pandemia les cayó súper bien. ¿Por qué? Porque la gente no los veía, porque no había comentarios, no había miradas, no había burlas y simplemente pues tenían su cubrebocas y ya, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que se acabó la pandemia y vemos todavía algunos chicos usando su cubrebocas, porque no quieren regresar a esos momentos en los cuales sufrían por ese tipo de cosas que sucedían en su contexto. Entonces es por allí como la importancia de que nosotros como sociedad seamos empáticos hacia esas personitas, ¿no? Que no es que sean diferentes que nosotros, que son igual de valiosos que nosotros, que el hecho de que tengan una cicatriz no los hace menos valiosos para nada. Al contrario, son personas que han pasado por muchas situaciones complicadas en su vida y que han salido avantes de ello. Y bueno, hay una afección en su autoimagen que les puede generar inseguridad y ansiedad, posible dificultad en su desarrollo cognitivo. ¿Por qué? No es que tengan un retraso en el desarrollo de su cognición, no es que tengan un retraso mental, pero sucede bastante que el hecho, para empezar, de no tener tanta socialización, de a lo mejor no atreverme a levantar la mano y preguntarle al maestro algo que no comprendí, pues me va a hacer allí ya estar un poquito atrás. El hecho de que tengo que salir a mis citas porque tengo consultas cada semana y quizá me tengo que ir todo el día, pues implica también que pierdo clases y que a lo mejor no siempre alcanzo como a ponerme al corriente igual que mis compañeros. Que cuando tengo una cirugía quizá me tengo que ausentar de mis clases no solamente un día, 2 días, a veces tengo que ausentarme 15 días, 3 semanas o un mes. Entonces eso tiene un impacto también en la cuestión cognitiva y ojo aquí, todo está relacionado si se fijan. La parte emocional puede influir en la cuestión cognitiva y a su vez el hecho de a lo mejor no me está yendo tan bien en la escuela,
impacta en la parte emocional. Entonces es aquí pues la importancia de la toma de conciencia. Otra es pues posibles miedos, ¿a qué? A las cirugías, a ir a las consultas, a pasar al área dental. Desde que son chiquititos, a veces allí, ya en cuanto llegan en nuestra clínica los signos vitales, sucede que ya los niños están llorando porque ya saben como que a lo mejor pasan acá, ¿no? Conforme van creciendo y se van dando cuenta que es un ambiente como más armónico y que quizá les vamos dando como un trato humano, pues eso se va superando. Pero sucede también cuando vienen después de una cirugía, que vienen con bastantes miedos, ¿no? El usar batas blancas, nosotros en la clínica no usamos batas blancas precisamente para evitar como este ambiente hospitalario, ¿no? Y bueno, desesperanza sobre todo cuando hemos tenido fracaso en algunas de las cirugías. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor voy a otra, tengo que prepararme y si digo, híjole, y si pasa otra vez lo mismo, y si se me abre, entonces puede suceder, ¿no? Es por eso la importancia pues de estar allí acompañándolos en todo momento. Bueno, hicimos en la clínica de Aguascalientes un cuestionario del cual rescaté algunas preguntitas. Me voy a acercar porque no alcanzo a ver, no alcanzo a ver muy bien, pero es un cuestionario acerca de depresión infantil, que bueno, aquí abarca hasta los 18 años. Y se aplicó ese cuestionario a 24 niños, 24 adolescentes. Lo clasifiqué yo aquí en 3 grandes áreas que les quiero comentar cuáles fueron los resultados como para que nos demos una idea de qué sucede. Entonces, bueno, con respecto de la parte de la autoestima, 3 personas de 24 dijeron que creen que valen poco. 12 personas, y aquí ubiquemos que es la mitad, 12 personas dijeron que odian su aspecto o su comportamiento. 3 personas dijeron a menudo me odio a mí mismo. 12 personas dijeron que se avergüenzan de sí mismos. 17 personas me siento orgulloso de lo que hago. Y 7 personas que tienen muchos amigos. Si se fijan, 7 de 24 tienen muchos amigos, es muy poquito, ¿verdad? Aquí a mí me llama la atención la parte de que, bueno, sí se sienten orgullosos de la parte de las cosas que hacen, la mayoría, sin embargo, se avergüenzan de sí mismos y esto tiene que ver con esta cuestión física. Entonces, que tengamos en cuenta que podamos ver esa parte, ¿no? Hablando del estado de ánimo, 12 personas dijeron que se sienten alegres la mayor parte del tiempo. 13 personas que creen que se sufre mucho en la vida. 8 personas, me siento solo muchas veces. 6 personas, estando en la escuela muchas veces me dan ganas de llorar. 11 personas, soy incapaz de mostrar lo triste que me siento por dentro. Y 2 personas, creo que mi vida es desgraciada. Entonces, pues son porcentajes a veces altos. Aquí yo les quiero comentar, hay niños que parece que no pasa nada, que todo va bien en su vida y a veces también clasificados con los papás como niños rebeldes y que cuando haces este tipo de cosas te das cuenta de dónde viene esa rebeldía, ¿no? Ellos emocionalmente pues están tristes y como lo dice alguno de los ítems que están aquí, es no soy capaz de mostrar lo triste que me siento, ¿no? Porque ante los demás no es algo que hable comúnmente. Con respecto de su familia, 18 personas dijeron que sus padres les hacen sentir que hacen las cosas muy bien, entonces estamos viendo aquí que bueno, el papel de los padres va bien. 6 personas en mi familia nos divertimos mucho juntos y 12 personas, mis padres me demuestran que me aman, o sea, la mitad, lo que les comentaba hace ratito, ¿no? O sea, sí se sienten necesitados de afecto. Demostrémosle a nuestros hijos ese afecto que tenemos hacia ellos, digámoselos. A veces es ¿cómo le hago? Porque él no quiere, él no acepta que lo abrace, que lo bese, pues no, pero se lo puedes decir de otras maneras. Tan solo viéndolo, míralo cuando te habla, escúchalo, no lo juzgues, ¿no? Que se sienta comprendido.
Y les voy a mencionar ahora algunos desafíos, ya no en forma de cuestionario, sino cosas que a mí me platicaron los chicos y las chicas sobre retos que tienen que enfrentar a causa del labio y paladar hendido. Se los voy a decir tal cual, textual como me lo dijeron. No me entienden tanto cuando hablo y tengo que repetir muchas veces. Cuando tengo cirugías debo faltar muchos días a la escuela y me atraso. A veces me pierdo de clases que me gustan o de eventos en la escuela, que esto es bien triste, ¿no? Porque a veces tienen sus citas y dicen, híjole, hoy íbamos a ver una película y tuve que venir a las citas. O hoy era el fin de ciclo y tuve que venir, ¿no? Que me tengo que levantar mucho más temprano que otros niños, que me pregunten tanto que qué tengo, que se me queden viendo cuando voy en la calle, a veces me canso de venir tanto a las citas, que a veces tengo que usar aparatos que me lastiman unos días y que me hacen que batalle más para hablar, que me comparen con mis hermanos, que me hagan comentarios que parecen buenos, pero no lo son. Aquí esta parte como de los hermanos es de casi siempre comentarios externos de, ay, pero ¿por qué él sí? ¿Por qué a él no le pasó nada? Ay, mira, él sí habla bien. Ah, mira, cosas de ese tipo, ¿no? Por allí alguna vez una niña me decía que estaba ya muy cansada de que le preguntaban en su escuela todos los días que qué tenía, que qué le pasaba ahí, que qué tenía en la nariz, que por qué tenía que usar eso. Y la niña se enojaba, era una niña como de 7, 8 años en ese tiempo, y entonces no contestaba, porque ya lo tomaba como una ofensa, pero pues eran niños. ¿Y qué pasaba? Que seguían preguntando. ¿En qué momento paró esto? Cuando ella les dijo, mira, yo tengo el labio paladar hendido, nací con una hendidura, perdón, en mi labio, y me hicieron una cirugía. Los niños dejaron de preguntarle y fue la solución para ella. Pero a veces es desde el enfrentar que me ocurre esta situación, y eso me va a generar en mi vida pues todavía más dificultades. Ahora, ¿qué consecuencias acerca de estos retos han tenido nuestros pacientes? En consecuencia decían, pues yo soy serio con las otras personas, no les hablo mucho, hablo poco con mis compañeros. Una chica me decía, cuando estoy con mi grupo de amigas en la secundaria, pues no hablo, generalmente no hablo, pero llego a mi casa y tenemos un grupo de WhatsApp y allí estoy todo el tiempo hablando. Es la manera en que se comunican muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que no les entiendan. Siento vergüenza al hablar, mis papás piden las cosas por mí, o sea, van a un lugar de comida, no sé, y entonces los papás que ya están tan acostumbrados a pedir las cosas por ellos lo siguen haciendo, ¿no? Y a veces es algo difícil tanto para los papás para soltarlos, como para los niños el atreverme a hacerlo. Me siento triste cuando se burlan, les quiero pegar y a veces sí lo hago. Algunos niños como mecanismo de defensa pues también lo hacen, ¿no? Cansancio porque por faltar a clases tengo que reponer todo lo que no hice. Bueno, pues esos son algunos retos. Y les voy a hablar ahora de la parte de la autoestima. Auto de sí mismo, estima de amor. Entonces, bueno, la autoestima es fundamental para alcanzar la realización. Cuando yo tengo una buena autoestima, entonces me voy a poner metas más altas, ¿no? Si yo considero que no puedo, que valgo poco, entonces mis metas van a estar como más bajitas. Para poder querernos, primero necesitamos conocernos. ¿Quién puede querer algo que no conoce? Nadie. Entonces tenemos que conocernos. ¿Qué partes de mí necesito conocer? Pues qué me gusta, qué me disgusta, en qué soy hábil, en qué no soy hábil, qué se dificulta y qué no, cómo me siento y qué me hace sentir así, qué valoro en mi vida, si hay alguna experiencia que me ha marcado, cómo, qué quiero hacer con ello, cómo preguntarme todas estas cosas, ¿no? Y aceptarlas. Cuando yo desde pequeñito he tenido digamos, desde la parte de mis padres, ellos, el autoconcepto que me han dado es bien importante en mi propia formación de autoconcepto. Esto me refiero a cuando mis papás me dicen, eres un niño muy inteligente, eres muy bueno para trepar árboles, eres muy bueno para las matemáticas, eres muy hábil, etcétera, es algo que si mis padres me lo dicen, pues yo me lo creo. Pero yo he visto muchos papás que a veces dicen, y lo dicen como para la parte de decir que se portan mal, es que es bien tonto.
es que es bien sucio, no, es un irresponsable. Y entonces, ¿qué pasa? Que desde chiquito me lo voy creyendo. Y entonces el hecho de ir formando ese autoconcepto en esta parte de la adolescencia, pues va a ser un completo desastre, porque entonces yo voy a tener una creencia muy mala de mí misma. Entonces aquí es como preguntarme, ¿cómo digo yo que soy? Si soy inteligente, si soy capaz, si soy afectivo, si soy lo contrario, si soy tonto, incapaz, inseguro, etcétera, aislado. Entonces es la parte, primero me conozco y de ahí de ese conocimiento también voy a formarme un autoconcepto. Cuando yo tengo un autoconcepto saludable, entonces podemos llegar a la autoaceptación a través de poder valorar las cosas que hago como buenas y malas, si tengo fortalezas o no, entonces aquí voy como aceptándome, ¿no? ¿Qué es? Pues acepto con orgullo mis habilidades, reconozco mis fallas y debilidades. Ojo aquí, o sea, no significa que le diga a mi hijo como puras cosas buenas, ¿no? Como cosas que incluso no es, o sea, no, le vamos a decir lo real. Y también aquellas cosas que no, que son limitantes para él, pues se las voy a hacer ver, pero no desde decirle, darle una etiqueta, sino que lo vamos a hacer de tal manera que él pueda como tratar de ir mejorándolo. De esa manera vamos a llegar como pues a respetarnos a nosotros mismos. Es bien importante aquí dentro de esto del autorrespeto como el tratar de ser muy asertivos. ¿Qué es ser asertivo? El poder decir lo que pienso, lo que siento, de una manera que también no dañe a los demás. Y entonces aquí atiende a tus propias necesidades. Los demás, las necesidades de los demás no están por encima de los tuyos y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si en la escuela quieren hacer algo mis compañeros, a lo mejor hasta una maldad, y me dicen que lo hagas, y yo no estoy de acuerdo, no lo hagas, o sea, tienes que respetarte a ti mismo, no puedes como ir por la vida haciendo lo que los demás dicen, sino que tienes que trabajar en ti mismo y decir, esto yo quiero, esto necesito, siempre y cuando no sea algo dañino para mí, para los otros, pues hay que respetarnos a nosotros mismos. De esta manera, pues vamos a llegar a tener una sana autoestima. Ahora, ya como para ir cerrando, ¿qué necesita un adolescente de sus padres? Pues amor, lo que ya les comenté, aceptación, que se sienten aceptados. En la adolescencia surgen muchas cosas y a veces los adolescentes se sienten como que el foco de atención está en ellos y como que son los peores para sus padres, ¿no? Como si fueran la oveja negra de su familia. Entonces, ojo aquí, los papás en esta etapa que a veces es un poco difícil, evitemos pues como la parte de juzgarlos, de decirles todo lo malo, hay que trabajar en que ellos se sientan aceptados, hacerles sentir que los comprendemos y sobre todo estar cercanos a ellos, no tener una buena comunicación. Y del personal médico, que bueno, si nos están viendo por allí también es algo que nuestros pacientes han mencionado y que es muy importante sobre todo en la cuestión de sus expectativas, el que haya primero una intervención eficaz y eficiente, que se sientan comprendidos, hacerlos sentir como una persona, no como un labio y paladar, no como una estadística, ¿no? Sino que los tratemos realmente como una persona. Tomar en cuenta su opinión en su tratamiento, integrarlos en grupos de apoyo, que esto es bien importante. Nosotros acá en la clínica tenemos algunos grupitos, tanto de niños como adolescentes, y la verdad es que es algo muy bonito cuando conviven con personitas que les pasa lo mismo que a ellos, porque de ahí pueden salir alternativas para sentirse mejor. Y educar a la sociedad. Este tipo de eventos que estamos haciendo ahora, donde muchas personas pueden conocer, es muy importante precisamente para tener esa sensibilización en la cual las otras personas sepan qué es el labio paladar hendido y sepan también qué cosas podemos y no podemos hacer. Y bueno, ya como conclusión, pues que los adolescentes con labio paladar hendido pueden enfrentar múltiples desafíos que impactan en su autoestima. Sin embargo, con un tratamiento de calidad y calidez, con el apoyo de sus familias y con su propio esfuerzo, pueden aprender a valorarse a sí mismos y desarrollar una identidad positiva que les permita tener bienestar emocional y éxito en su vida. Muchas gracias. Vamos a tomar ok, preguntas. Bueno, sí tenemos preguntas de los
asistentes de manera virtual, de la Fundación Caritas Bonitas desde El Salvador. Dicen, una consulta, conforme a estos datos estadísticos, ¿desde qué edad es recomendable hablar con los hijos sobre su condición y que puedan aceptarse y normalizarlo pese al bullying y estos retos a los que se enfrentan en la sociedad? Es importante que esto lo vayamos manejando los papás desde que el niño pueda entendernos, o sea, es algo que no podemos ocultar. Nos ha pasado a nosotros, a algunas familias, que les han dicho que se cayeron y que por eso tenían una cicatriz porque lo tuvieron que operar, ¿no? Y entonces eso como pacientito lo que hace o como personita es que piensen después que es algo malo o que tienen que esconder. Entonces no es algo que se tenga que esconder, sino que se tiene que mostrar, igual hasta mostrarles fotos, así de manera normal, ¿no? Como cualquier otro niño, porque así lo es. Entonces manejarlo así, no es como que se tenga que tener una edad en especial, sino que desde que se pueda hablar con él se va manejando de esa manera, se le van enseñando fotos, todo, y el hecho de tenerlo también aquí en nuestras clínicas, en nuestros centros, pues también es algo que contribuye a esa parte de la aceptación. Entonces, bueno, irlo manejando desde siempre. Perfecto. Otra pregunta también de la audiencia que nos acompañan de manera virtual, ¿cómo involucrar a los equipos médicos y administrativos y sensibilizarlos en este tema tan importante? Bueno, pues este tipo de foros es algo que nos ayuda. Yo creo que el equipo multidisciplinario, si es que lo hay dentro de sus centros, pues es bien importante que tengamos como reuniones, ¿no? Nosotros en nuestro centro tenemos reuniones cada semana aproximadamente donde hacemos revisión de casos clínicos y es una parte que es importante porque ahí podemos también sensibilizar acerca de las necesidades no solo quirúrgicas o de ortodoncia, sino también de las necesidades emocionales, del lenguaje, pedagógicas, nutricionales, etcétera. Entonces, bueno, de esta manera creo que podemos irlo haciendo a través de este tipo de foros, de conferencias y dentro de nuestros propios centros. Ok, hay más preguntas, Normita. Como personal de la salud, ¿hasta dónde podemos buscar resultados en adolescentes apoyados desde el miedo, tanto a los padres como a los pacientes? Bueno, la adolescencia es una etapa en la cual pues ya los chicos tienen que tomar sus propias decisiones, ¿no? Yo creo que hay que considerar el que quieren ellos, el hasta dónde quieres llegar, si quieres o no la atención y bueno, a lo mejor si no, pues hacer lo posible por integrarlos, por convencerlos, pero no es algo que tenga que ser forzado. Entonces, para empezar, necesitamos saber qué es la expectativa del adolescente, qué es lo que quiere y entonces trabajar allí con los papás. Si él no está dispuesto, pues con los papás se puede hacer el manejo. Oye, Normita, justamente una de las cosas que los pacientes enfrentan en el ambiente escolar es el tema del bullying. Y por ahí tuvimos algunos casos y tenemos varios en el país en donde las autoridades educativas no han decidido tomar ninguna carta en el tema y específicamente en Puebla, en una escuela, un paciente, él pues bueno, fue expulsado de la escuela, ¿no? Porque las autoridades educativas no decidieron no hacer no tomar ninguna acción, ¿sí? ¿Qué recomendación les darías a los profesionales y a los papás para tener estas pláticas con los profesores de cómo podemos hacer esa sensibilización con los alumnos y con con el equipo académico? Sí, algo que nosotros hemos implementado por allá en Aguascalientes es, hemos invitado en algunas ocasiones a los grupos de los pacientitos con labio y paladar hendido a que conozcan nuestra clínica con todo y sus profesores, viene todo el grupo y entonces les damos un recorrido por la clínica en la cual les mostramos cada uno de los servicios y entonces ellos saben por qué su compañero tiene que ausentarse de las clases tantas veces, por qué se hacen las cirugías y hacemos un pequeño taller en la cual trabajamos la parte de la sensibilización, tanto con los niños como con los profesores. Está como en proyecto también hacer pues valga la redundancia, un proyecto en el cual podamos en los viernes de consejo técnico, que entiendo que hay en todo el país, no tanto ir a las escuelas porque no podemos ir a las escuelas de todos nuestros pacientes, pero lo que queremos hacer es traer a los profesores a nuestra clínica y entonces allí hacer como algo de sensibilización, de educación hacia ellos para que ubiquen las necesidades, ¿no?
Entonces son cosas bueno, como personal que trabajamos con labio y paladar hendido, pues tenemos la misión de ir trabajando. Entonces, bueno, es lo que hemos hecho hasta ahora. Sí. A ver, le doy el micrófono. Norma, ¿tienen ustedes implementados talleres para padres en forma regular? Sí. Con una metodología? Nosotros tenemos un taller, bueno, aquí es como por partida doble. Tenemos un taller que se llama Integrando Me Quiero, que es un taller dirigido a niños en diferentes etapas, lo hacemos por edades. Entonces, es un taller donde estamos incluidas las áreas de psicología, pedagogía y lenguaje, por esto que les comentaba, como que se retroalimentan la una a la otra. El principal objetivo es trabajar la parte de la autoestima, la socialización, la cuestión emocional, y entonces el área de lenguaje, trabajando la parte de articulación, pues enfocada al mismo objetivo, y también el área de pedagogía. El taller tiene una duración de 20 sesiones y en tiempo por día 1 hora y media. Mientras los niños están con nosotros, que es pues bastantes sesiones, los papás están juntos. Y el área de trabajo social se encarga de diseñar un programa para los papás, para que no sea tiempo perdido para ellos, y entonces los papás, además de encontrar también un vínculo con otros papás que les ocurre lo mismo, porque es como decía el doctor Alejandro, no solamente es un padecimiento del niño, es de la familia. Y entonces los papás tienen allí pues un programita de temas a trabajar, donde nosotros los profesionales, además de la cuestión de la sensibilización y de orientación, pues también se da como educación de todo el personal, no solo de estas 3 áreas que formamos el taller, sino que a veces viene la ortodoncista y entonces ella les habla de la importancia del uso de los aparatos, de cómo tienen que hacerlo, no viene la nutrióloga y también les habla sobre la importancia del estado nutricional y qué cosas tienen que ir fortaleciendo, etcétera. A veces viene incluso gente de fuera a dar otro tipo de pláticas de violencia, de bullying, etcétera, ¿no? Entonces es la manera en la que trabajamos con los papás. También tenemos un programa que se llama CAPIF, Capacitación Integral para Familias, donde también lo hacemos por edades y sobre todo aquí como dando mucha importancia cuando llegan por primera vez los pacientes, en la cual les damos como, ese dura como casi todo el día, una vez, y les vamos dando orientación sobre todos los servicios, qué hacemos, qué va a pasar si no vienes a las consultas, ¿no? Qué expectativas podemos tener de todo y qué tienen que hacer como papás. Entonces es lo que hasta ahorita tenemos allá considerado y lo que vamos haciendo en Aguascalientes. Tenemos aquí otra pregunta del doctor Jacome de la Clínica Amistad del ABC. Antes que nada, felicidades, doctora, muchas gracias por su presentación. Algo que hemos visto en la clínica es, sí, efectivamente el duelo que existe en la familia y el duelo del paciente, pero lo que no queremos perder es el duelo que puede pasar el personal administrativo y de salud. ¿Cómo afrontaríamos esto? ¿Cómo resolver el que el paciente, pareciera que el paciente o la familia no quieren participar en el tratamiento, y de este lado del escritorio lo que sentimos es eso? Me levanto todos los días, llego temprano a la clínica, hago esto, hago aquello, y parece que el paciente y la familia no están participando. ¿Cómo abordar este tema? Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros hemos implementado, si nos ha pasado también en nuestra clínica, yo creo que es algo que puede ser muy generalizado, ¿no? Y que de repente pueden caer los ánimos porque dices, bueno, tú te estás esforzando como personal y no tienes, no hay tanta reciprocidad, ¿no? Entonces hemos estado implementando diferentes pues dinámicas para tratar de solucionar esto y creo que nos han ido dando resultados. Dentro de lo que les comentaba hace un momento, que hacemos revisiones de casos clínicos, nosotros nos reunimos los miércoles durante un aproximado de 2 horas y vamos revisando casos de pacientes. Lo que hacemos es aquellos pacientes que identificamos que no están teniendo tanto apego al tratamiento, hacemos una revisión primero como personal, y tratamos de hacer un plan de tratamiento donde le expliquemos al papá o a la mamá que de acuerdo a cómo va su hijo, qué es lo que puede lograr y qué es lo que necesitamos que ellos hagan para que esa situación mejore y en cuánto tiempo creemos que puede lograr esos objetivos. Entonces después citamos a los papás, todo el personal reunido, y le hacemos ver, mira, así está tu situación y necesitamos que se implemente esto para que él pueda llegar hasta acá. ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? ¿No? Porque nosotros como personal tenemos que saber, y entonces ellos firman un plan de tratamiento.
y el área de trabajo social les agenda como todas sus citas programadas para poder lograr esos objetivos, y entonces es una manera en la cual podemos ir como teniendo más control, porque ahí ya están más controlados, o sea, ya es de, tienes tus citas tal, y tienes que estar viniendo, y si no vienen, pues se les llama por teléfono, y pues así es algo que vamos haciendo. La otra parte, eso que les comentaba de los CAPIF, de la capacitación para los papás, también es algo que nos funciona como para que los papás sepan la importancia de todo el tratamiento, y sensibilizarlos ante eso, y que entonces también no pierdan como tanto la continuidad, ¿no? No le voy a decir que con eso significa que no tengamos ausentismo, sí lo tenemos, y yo creo que en todos lados se tiene. Después, ¿qué pasa? Que regresan, ya cuando ven como más secuelas, regresan ya con secuelas más fuertes, ¿no? En la adolescencia regresan bastantes, cuando ya hay como situaciones más complicadas, ¿no? Pero bueno, son estrategias que hemos implementado y que nos han dado resultado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, tenemos más Sí. preguntas. Okay. Sandra Telles, de Los Cabos Children's Foundation, dice: en adolescentes hemos identificado casos de autolesiones. ¿Qué herramientas podemos brindarles a los padres para el manejo psicológico familiar? Yo creo que aquí es capacitar a los papás sobre esto, ¿no? A veces los papás este tipo de cosas las juzgan como una llamada de atención. Es que quiere llamar la atención, por eso se está autolesionando. Y no es así, no es que solamente esté llamando la atención. Para empezar, si alguien está llamando la atención es porque la necesita, porque no la ha encontrado de otra manera, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, cuando tu hijo se está portando bien, ¿tú qué haces? Pues aprovechas quizá de hacer otras muchas cosas, pues que al fin que se está portando bien. Y cuando se está portando mal, ¿qué es lo que haces? Pues ahí estás, llamándole la atención. Y entonces el niño ¿qué aprende? Que cuando me porto mal es cuando mi mamá o mi papá está allí. Y es un aprendizaje que vamos teniendo, ¿no? Pero esto es a causa de que a lo mejor no estoy teniendo como el mejor manejo, y ojo, aquí no siempre es cosa de los papás, o sea, ya en la adolescencia, pues puede ser otro tipo de situaciones también, ¿no? Entonces las autolesiones es una manera como de mitigar un poco el dolor emocional, ¿no? Como de, así no me duele tanto, y que sepan los padres y el personal que no es simplemente una llamada de atención por parte del adolescente, sino es un sufrimiento que está allí en el fondo y que hay que trabajar. Otra pregunta: ¿desde qué momento es ideal empezar a trabajar con las familias y con el paciente con todos estos temas de apoyo psicoemocional? Desde que hay diagnóstico prenatal, en caso de que lo haya. En la clínica tenemos algunos, no muchos, pero sí llegan a veces con diagnóstico prenatal, pasan a dirección donde se hace una valoración, se le explica cómo va a ser el manejo y después pasan a psicología, es lo que se hace inmediatamente después para allí trabajarlo, ¿no? No es lo mismo cuando no tenemos diagnóstico prenatal a cuando lo tenemos. Entonces, bueno, generalmente cuando ya llegan con un bebé recién nacido, es bien importante con los padres trabajar en el manejo del duelo, porque pues muchas de las veces vienen deprimidos, y entonces el estado emocional de los papás va a tener un impacto fuerte en cómo se desarrollen hacia sus hijos, si los sobreprotegen, si no. ¿Por qué? Porque piensan en, pues mi hijo va a sufrir mucho porque le van a tener que hacer cirugía si está muy chiquito, o van a tener que poner un aparato y lloran cuando se lo ponen, y entonces mejor no se lo pongo, y así, ¿no? Entonces tenemos que sensibilizar desde la etapa prenatal o bien desde que llegan por primera vez a nuestro centro. Perfecto, tenemos aquí otra pregunta. ¿Las habilidades psicoemocionales desde cuándo se desarrollan? Pues también, casi desde recién nacido. O sea, bueno, la sonrisa social, que aparece más o menos como a los 3 meses, ya nos está hablando de emociones, pero por eso la importancia de esto del apego que les comentaba. O sea, no es que digan, ya cuando sea grande le voy a hablar con él y le voy a explicar, o ya le voy a demostrar afecto ya que me entienda. No, lo tenemos que hacer desde que nacen, ¿no? Desde allí ya el hecho de que mi bebé se sienta atendido, que lo miro, que le hablo, le va a hacer sentir regulado en sus emociones y seguro. Aquí hay otra pregunta, dice: durante mi niñez tuve muchos problemas de acoso por mi labio. Como futuro docente, ¿cómo puedo crear conciencia a los alumnos acerca de estas situaciones para fomentar el respeto? Saludos desde Mérida, Yucatán.
Ok, bueno, yo creo que es algo que se va fomentando desde las familias, ¿no? La cuestión del respeto. El que nosotros como padres vayamos inculcando a nuestros hijos esa empatía hacia los demás. Sabemos que hay muchas familias que no lo van a hacer, que estando ya nuestros hijos allí en un salón de clases, pues que puede haber niños pues que se burlen, etcétera. Y quizás son niños también con problemas, o sea, no, tampoco es de a gratis que ellos sean así, ¿no? También tienen sus propias situaciones. Pero la importancia de los docentes es muy grande, porque desde el cómo ellos reaccionen, el cómo traten de integrar a ese niño o a ese adolescente dentro de su grupo, va a tener un peso importante, ¿no? El hecho de que quizá se pueda dar como explicarles desde el inicio qué situación tiene tal niño, y a lo mejor no solo labio paladar hendido, puede ser cualquier otra condición. Explicar a los demás va a ser algo que sensibilice a los demás, ¿no? Y se pueden hacer allí como pues dinámicas de integración y demás, y bueno, si hay como alguna manera de buscar un apoyo psicológico donde pueda ir un psicólogo a hacer alguna actividad, pues también sería favorable, pero sí los maestros tienen un peso muy importante dentro de todo esto. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta aquí en la audiencia que nos acompaña. Sí. Voy a pasar el micrófono. Si nos pueden decir de dónde vienen y se presentan, por favor. Hola. Hola. Bueno, yo soy Melissa, de Mérida, Yucatán. Vengo a acompañar a mi hermana. Yo tengo una duda. Se habla mucho como de la parte del lenguaje y creo que es de una de las partes como más complejas quizá o más importantes, pero como qué consejos das o qué tips das para los demás, o sea, como la sociedad, cuando te dicen algo, genuinamente no comprendes del todo la oración, o sea, cómo tener ese acercamiento con la persona sin que suene como, o sea, como sin querer ofenderlos o que se lo vayan a tomar a mal, de que, oye, ¿me lo puedes repetir, por favor? O sea, como en tu experiencia, ¿cuál es el mejor enfoque? Bueno, aquí desde que son chiquitos sucede esto, ¿no? Y niños, no sé, de 5 años ya están diciendo que no quieren repetir las cosas, las mamás dicen es que se enoja y ya no me quiere decir nada, ¿no? Entonces aquí, bueno, para empezar hay que trabajar como la parte de la tolerancia a la frustración con los niños, ¿no? Esa parte y como ir moldeando a los papás en ese sentido, como para no hacer sentir mal a la personita. En lo particular, algo que hacemos como muy comúnmente es de, ay, no te escuché bien, como que no hacerlo tanto ver como de tú no lo estás diciendo bien, es que yo no te escuché, ¿me lo puedes repetir, por favor? Y entonces ya como que se esfuerzan un poquito más, ¿no? Es algo que, pues, cosas muy simples, pero que podemos trabajarlo de esa manera. Entonces, bueno, no está de más el hablar también con los chiquitines y explicarles, ¿no? Que a veces tendrá que suceder esto de que tengan que repetir las cosas, y eso se trabaja desde la área de psicología, desde la parte de la aceptación y demás. Pero bueno, son cositas que podemos hacer. ¿Tenemos otra pregunta, Normita? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol, yo vengo de Ecatepec, y traigo a mi niña, tiene 17 años. Yo la duda que tengo es, ahora me mandan a psicología, precisamente con ella. ¿Qué seguimiento se le da a la edad que tiene? Ella no ha tenido problemas ni de bullying ni nada de esas cosas. Pero ahora que ya está en la prepa, ¿qué tipo de seguimiento se le da? Sí, el seguimiento que se hace generalmente, bueno, acá desde lo que manejamos, y que también en ciertas etapas es cuando acuden, aunque no hayan acudido durante algún tiempo y aunque parezca o que no exista ninguna situación de conflicto, es para hacer una valoración emocional. Entonces, yo como psicóloga hago una valoración donde a través de lo que yo observe, comente, haga entrevistas con esa personita y a lo mejor algunas pruebas, pueda determinar su estado emocional. Entonces, si dentro de la valoración el resultado es favorable, pues no es necesario como dar continuidad. A veces, dentro de la etapa adolescente, juventud, a mí me ha pasado que van y yo siempre les pregunto que cuál es su objetivo en la consulta. Él tiene que decirme, ya a esa edad me tiene que decir, pues yo quiero controlar tal cosa, o yo quiero, es que no siento que no me aceptan los demás y me siento triste. Y entonces hay quien me ha dicho, solamente quiero venir a platicar,
porque aquí yo puedo platicar de lo que sea, es que a veces con mi mamá son cosas de con ella y pues no se las puedo platicar, o a veces no le puedo platicar cosas de mi novio, o no sé, y pues solamente quiero eso, ¿no? O sea, estoy bien, pero quiero platicar. Entonces, bueno, pues allí dependerá del objetivo del chico o la chica y del resultado de una valoración que se haga. Hay otra pregunta acá. Ana. Listo. Bueno, yo soy Ana, yo soy paciente y mi pregunta es, ¿cómo nosotros como pacientes podemos hacer que tal vez la sociedad empatice? No siempre se puede hacer que toda la sociedad empatice. Desafortunadamente no podemos como a todo el mundo explicarle lo que nos pasa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Este tipo de cosas que estamos haciendo ahora, creo yo. No sé qué tanto ustedes como pacientes puedan o quieran como explicar a todo el mundo, porque ustedes van en la vida pues pasando por diferentes etapas, van conociendo mucha gente y a lo mejor también puede resultar para ustedes incómodo como explicar, ¿no?, a todos qué es lo que pasa. Pero pues lo que se puede hacer es cuando estás todavía en un nivel escolar, pues a lo mejor allí, desde allí tratar de ir generalmente a través de los profesores o de los propios papás. Y ya cuando eres más grande, pues simplemente yo creo que respondiendo quizá las preguntas, o si tú estás ya en un ambiente donde es, vamos, algo cerrado, donde siempre estás allí y donde, no sé, notas que haya inquietudes, pues quizá mencionarlo, siempre y cuando para ti sea cómodo. Yo creo que aquí lo importante es que cómo tú te sientas cómoda con eso. Si tú sientes que lo necesitas hacer, pues tal vez sea conveniente, ¿no? Pero si tú no quieres dar mayores explicaciones, porque eso te pueda poner en un estado de vulnerabilidad, pues tampoco necesitas hacerlo, ¿no? Y yo creo que más bien ese es el seguir difundiendo estas cosas a través de no sé, de eventos donde la gente pueda darse cuenta y pueda tratar de empatizar, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que deberíamos de tener el respeto sí desde nuestras familias, no solo con labio y paladar hendido, sino hacia todas, cualquier dificultad, ¿no? Porque pues vamos, esto no significa que tengas que ser señalado ni nada por el estilo. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, ahora sí, después de toda esta charla, les agradezco mucho su confianza, su escucha, también en casita, que estén allí, que hayan enviado sus preguntas y que hayan estado atentos a la plática.